Gracia y paz a vosotros. Saludo a la iglesia en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero comenzar con la siguiente historia. Dios me permitió trabajar de guardia de seguridad privada, en Osorno, en varias partes, pero particularmente quiero referirme cuando Dios me permitió trabajar en el mercado de la ciudad de Osorno. En el mercado de la ciudad de Osorno. Ahí trabajé durante 2 años con varios compañeros, y uno trabajando durante 2 años comienza a relacionarse obviamente con los compañeros, empieza a conocerse aquí y allá, y particularmente conocí y conversé mucho con uno de los compañeros, y le prediqué en varias ocasiones el Evangelio del Señor Jesucristo, de tal manera que él intelectualmente llegó a comprender el Evangelio. Intelectualmente llegó a comprender el significado fundamental de lo que es el Evangelio, ¿ya? Discutió en varias ocasiones, presentaba sus argumentos en contra, etc. Y así nos llevábamos básicamente todas las mañanas cuando nos tocaba realizar turnos juntos. Ahí de repente cuando nos tocábamos conversábamos. Y como es lógico, al llegar allá en el mercado tomábamos desayuno, etcétera, etcétera. Y en una ocasión, de que yo le había estado predicando el Evangelio una y otra vez, y justo se dio que yo le compré un sándwich a este compañero, y le dije, toma, le compartí un sándwich, tomando nuestro café. Y él me quedó mirando y me dice, no quiero tu sándwich, me ofende que me regales un sándwich. Eso me dijo. Obviamente lo dijo riéndose, porque había entendido las implicancias del Evangelio que yo le había venido predicando durante mucho tiempo. Amén. Amén. Entonces, yo con esa acción de él, comprendí que él a nivel cognitivo, a nivel intelectual, había comprendido el Evangelio. Me dice, repito, no necesito que me regales nada, eso me ofende. Porque si tú me estás regalando un sándwich, eso significa que yo no soy capaz de yo comprar mi propio sándwich. Entonces me ofende. Teniendo esta pequeña ilustración en mente, continuamos con el sermón del día de hoy. Estamos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Hoy es el sermón número 3. Sermón número 3. Vamos a hacer un recorrido para refrescar la memoria. No me es gravoso repetir una y otra vez lo mismo, siguiendo el principio petrino. Lea la carta de Pedro, se va a encontrar con ese principio petrino. No me es gravoso repetir una y otra vez las mismas cosas. A mí, en pro de la empresa de estos sermones que estoy llevando a cabo, tampoco me es gravoso repetir una y otra vez el contexto histórico, el contexto cultural, una introducción a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y en pro de esa lógica y esa empresa, entonces diríamos que la carta del apóstol Pablo, si tuviéramos una mirada transversal de sus 16 capítulos, podríamos dividir la carta en 2 grandes secciones, desde el capítulo 1 al capítulo 11,
encontraríamos básicamente doctrina. Básicamente doctrina. Amén. Del capítulo 12 al 16 encontramos básicamente práctica, exhortaciones a la práctica, ¿ya? Pero no exhortaciones a la práctica de manera arbitraria, sino exhortaciones a la práctica a la luz de haber entendido previamente los lineamientos doctrinales de la carta. También podríamos decir que el escritor de la carta es el apóstol Pablo. Amén. Sin embargo, el amanuense, el secretario, el que escribió con la pluma propiamente tal, es Tercio. Y eso lo podemos ver en Romanos 16, 22, que dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces, si bien es cierto la carta, el autor de la carta es el apóstol Pablo, el autor intelectual de la carta es el apóstol Pablo, pero el que escribió logísticamente lo que el apóstol Pablo dictaba era Tercio, ¿ya? El amanuense. También podríamos decir que el cartero de esta carta, quien llevó esta carta desde los alrededores de Corinto a la ciudad de Roma, fue la hermana Febe, la hermana diaconisa Febe. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2, que dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es evidente, es de perogrullo, es probable, es lógico que la hermana Febe fue la que llevó la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. También podríamos decir que Pablo, que escribía esta carta en el 57 después de Cristo aproximadamente, lo hacía hospedado en la casa del hermano Gayo. Como dijimos en otra ocasión, este hermano tendría que haber sido muy Gayo. Pero Gayo porque brindaba los servicios a los hijos de Dios, a los hermanos, en este caso a Pablo, de hospedarle. Amén. Dice en Romanos 16, 23, os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. ¿Ya? Entonces tenemos el escritor, el autor intelectual, humanamente hablando, Pablo, porque el autor intelectual es Dios, ¿me entiende? La carta es inspirada. El cartero, la hermana Febe, fue escrito en el 57 después de Cristo, el hospedador, el hermano Gayo, etc. Entonces tenemos esta carta que es parte de las 13 cartas que se le atribuye a Pablo. Dentro del corpus paulino tenemos la carta a los romanos. Dijimos que si miramos transversalmente dividimos esta carta en dos secciones, en doctrina y práctica. Amén. Doctrina y práctica. Y básicamente todas las cartas del apóstol Pablo por lo general se dividen en doctrina y práctica. Doctrina y práctica. Mire, Jesucristo, la doctrina, voy a decir algo, la doctrina no salva a nadie. Si yo dejara esta frase hasta aquí, varios podrían tomar esto que yo acabo de decir y poder legitimar una vida sin estudiar la palabra de Dios. Porque al final del día la doctrina no salva. Pero la frase está incompleta. La frase completa es esta: la doctrina per se no salva. Quien salva es Jesucristo. Pero Jesucristo nos salva sin doctrina. La doctrina per se nos salva, pero Jesucristo nos salva sin doctrina. Eso significa que en el creyente, en su práctica, no para ser salvo, sino porque es salvo, tiene que alimentarse de la palabra de Dios. ¿Qué me diría usted
Si yo le dijera que hay una guagua de 5 meses que no come, ¿qué me diría usted ante ese escenario? Sin embargo, yo ando diciendo por ahí, la guagua está viva, la guagua existe, pero no ha comido durante 5 meses, nada. Lo lógico es concluir que esa guagua punto uno no existe, porque es imposible que una guagua esté 5 meses sin comer y esté viva. Amén. Si eso tiene lógica en un sentido natural, ¿por qué razón creemos que los que no estudian su Biblia durante 5 meses son cristianos? Amén. Porque la Biblia es el alimento espiritual. Amén. Yo no estoy apuntando a nadie en específico. Lo único que digo es que si alguien no se alimenta de la palabra de Dios, no es que pierda la salvación. Nunca la tuvo. Amén. Quizás se unió a una congregación. Quizás se vistió de la cultura de una iglesia. Quizás adquirió la terminología religiosa. Quizás hasta sintió ciertos toques del Espíritu Santo. Gustó de los poderes del siglo venidero, como dice Hebreos. Pero nunca ha sido cristiano. Ahora, por eso Pablo siempre doctrina, práctica. Amén. Doctrina, práctica. Doctrina, práctica. No practicamos para ser salvos, pero el que es salvo debe practicar. Amén. Pero no una práctica arbitraria al gusto del consumidor, sino una práctica basada en la doctrina. Porque de que practicamos, practicamos todo. Amén. La pregunta es, ¿qué practicamos? ¿Cuáles son nuestros parámetros de práctica? En todas las dimensiones de la vida. La alabanza decía, muestra a Cristo. Muestra a Cristo en el hogar, muestra a Cristo en el trabajo, muestra a Cristo en la micro, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Muestra a Cristo siempre, pero no de manera muda, aunque el testimonio tiene su lugar, sino que muestra a Cristo proclamando el testimonio del Evangelio. Gloria a Dios. Y si te queda tiempo, predica en el púlpito. ¿Aló? Amén. Amén. Esa es una vida cristiana. Vamos a ver una síntesis de lo que Romanos nos dice. Desde el capítulo 1, del 1 al 17, para recordar, tenemos la saludo e introducción. Saludo e introducción, capítulo 1 de Romanos, del 1 al 17. Capítulo 1 de Romanos, del 18 al capítulo 3, versículo 20, tenemos la universalidad del pecado. La universalidad del pecado. Capítulo 3 de Romanos, versículo 21 al capítulo 5, versículo 21, tenemos la justificación del creyente. La justificación del creyente. Romanos capítulo 6, del 1 al capítulo 8, versículo 39, tenemos la santificación del creyente. Romanos capítulo 9 al capítulo 11 tenemos la restauración de Israel, la doctrina de la restauración de Israel. Romanos capítulo 12 al capítulo 15, versículo 13, tenemos la aplicación de la doctrina. Ahí empieza ya la parte aplicativa, la parte práctica. Y finalmente en el capítulo 15 al capítulo 16, 27 tenemos conclusión y despedida. Ya ese es como un panorama, una síntesis de los temas que Pablo trata en la carta. Saludo, introducción, la universalidad del pecado, la justificación del creyente, la santificación del creyente, la restauración de Israel, la aplicación de la doctrina, conclusión y despedida. Nosotros hoy estamos estacionados aún en el saludo e introducción, pero estamos finalizando esa sección. Es decir, estamos estacionados en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Ahí va a estar estacionado el sermón del día de hoy. Capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Ya?
Hemos llevado 2 mensajes y 2 sermones ya en esta carta. El primero se tituló El ser comisionero de Dios. Lo vimos desde el versículo 1 al versículo 7. ¿Se acuerdan? Básicamente Pablo es apartado para la misión. Y Dios lo aparta con un cerco, que yo titulé El ser comisionero de Dios. Amén. Desde el versículo 8 al 10 tenemos camino a la capital del imperio. Pablo básicamente manifiesta su deseo y su agradecimiento. Pablo quiere ir a Roma, en otras palabras. Amén. O sea, en resumidas cuentas, si yo tuviera que resumir los 2 mensajes anteriores, diría que Pablo le dice a los hermanos en Roma: yo fui apartado por Dios para una misión. En el segundo sermón, yo quiero ir allá donde están ustedes. Esos son como básicamente los 2 centros temáticos de los sermones anteriores. Bueno, ahora el sermón de hoy lo he titulado 3 razones bíblicas para predicar el Evangelio. Gloria a Dios. 3 razones bíblicas para predicar el Evangelio. Entonces tendríamos: yo fui apartado para una misión, yo fui apartado para predicar. Tendríamos: voy a ustedes. Y Pablo da 3 razones bíblicas para predicar el Evangelio. Obviamente Pablo iba a predicar el Evangelio a Roma. Pablo no iba como simplemente para satisfacer sus deseos turísticos. Acá podríamos decir en términos contemporáneos. Amén. Pablo no andaba satisfaciendo sus deseos turísticos. Usted sabe que hoy la gente por lo general sale a pasear, le gusta salir a pasear, y eso no es malo per se. Sin embargo, resumir toda la vida en simplemente yo fui para allá, fui para acá, conozco esta ciudad, conozco esta otra ciudad, conozco este país, conozco este otro país, porque de repente bajo una lógica humana eso da glamour, da estatus. Yo estuve allá, yo estuve en México, yo estuve en Europa, yo estuve allá. Entonces se considera que una persona es muy culta si una persona que ha viajado a muchos lugares. Bueno, una persona que no conozca la verdad puede que gaste su tiempo en esas cosas, que per se no son malas, que quede claro. Sin embargo, Pablo no recorrió toda Europa, Asia, o ahí yendo hasta Roma, simplemente para adquirir estatus cultural, para que le digan: oh, que ha viajado este hombre. No, Pablo tenía una misión, Pablo tenía un propósito. Amén. Pablo había recibido una misión. Como le dije, Pablo no viajaba para simplemente satisfacer su ambición turística. Entonces, dicho eso, voy a invitarles a leer el versículo 16 y 17 de esta carta, del capítulo 1. Si gusta, se pone de pie, porque vamos a entrar al lugar santísimo, ilustrativamente hablando. Pero permítanme primero orar. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra ha de ser leída. Predicaré a la iglesia bíblica por su gracia acá en Yanquihue. Te pido que bendigas a tu iglesia. Amén. Te pido que me ayudes a mí Amén. a ser fiel a la exposición de tu palabra, porque he comprendido con los años, por tu gracia lo he comprendido, Amén. que nada de lo mío sirve, que es tu palabra que edifica la iglesia. Es tu palabra, Señor, que trabaja en la vida de los cristianos a nivel comunitario y a nivel individual. Amén. Muchas gracias, Señor. Confío en ti. La gloria siempre para ti. Soli Deo gloria. Amén. Amén. Tomen su... Leamos. Dice así en el nombre de Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Tomen asiento. Amén. En estos dos versículos vamos a ver 3 puntos, 3 ejes temáticos, así que grábese esto aquí ahora. Primer punto, el Evangelio no avergüenza. Amén. Ese es el primer punto. El Evangelio no avergüenza. Eso lo tenemos en el capítulo 1, versículo 16. El Evangelio no avergüenza. Estamos viendo 3 razones para predicar el Evangelio. El Evangelio no avergüenza, punto 1. Punto 2, el Evangelio es poder de Dios. Amén. Ese es el punto 2. El Evangelio es poder de Dios. 2 puntos llevamos. Primer punto, el Evangelio no avergüenza. Segundo punto, el Evangelio es poder de Dios. Amén. Tercer punto, ya pasando al versículo 17, el Evangelio revela la justicia de Dios. El Evangelio revela la justicia de Dios. Gloria a Dios. Esos 3 puntos vamos a ver en estos 2 versículos. El Evangelio no avergüenza. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio revela la justicia de Dios. Amén. Amén. Aquí ustedes ya tienen las 3 razones para predicar el Evangelio. En el caso de Pablo, Pablo tenía en estos 2 versículos estas 3 razones para predicar en Roma. ¿Ya? Para predicar en Roma. Comencemos con el primer punto, el Evangelio no avergüenza. Ese primer punto yo lo saco de la expresión porque no me avergüenzo del Evangelio. De ese primer punto saco el Evangelio no avergüenza. Aquí esta palabra está en negativo. Es decir, el Evangelio no, hay un no ahí. Amén. El Evangelio no avergüenza. Amén. El Evangelio no avergüenza. Algunos dicen que Pablo aquí está expresando que se siente orgulloso del Evangelio. Que se siente, admira el Evangelio, etc. Y yo, sin negar eso, teológicamente hablando, Amén. porque es un privilegio el Evangelio. Sin embargo, pienso lo siguiente. ¿Por qué razón Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio? ¿Por qué tendría que decirlo? Amén. Mire, si hay algo que yo encuentro extraordinario, no necesariamente yo tendría que andar diciendo por ahí, no me avergüenzo de eso. ¿Por qué? Porque sería de común acuerdo de que lo que es honorable, uno no se avergüenza. Amén. Por ejemplo, una ilustración. Si yo tengo un Mercedes-Benz del año, ¿cierto? Y de repente yo le digo a ustedes, hermanos, yo no me avergüenzo de mi Mercedes-Benz. Ustedes me podrían decir, obvio, ¿cómo te vas a avergonzar de un Mercedes-Benz? De hecho, ese ejemplo lo busqué durante todo el estudio y me vino ahora. ¿Por qué yo tendría que avergonzarme de algo que es sabido que es bueno? O sea, si bien es cierto, puede ser, pero... Entonces esto me hace pensar, ¿por qué Pablo dice, por qué no me avergüenzo del Evangelio? ¿Sabe por qué Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio? Porque el Evangelio es lo más vergonzoso, humanamente hablando. Amén.
El Evangelio es lo más vergonzoso humanamente hablando. El Evangelio es el mensaje más estúpido humanamente hablando. Ante la lógica de la carne, ante la lógica de la naturaleza caída, ante el razonamiento humano, ante la filosofía de este mundo, el Evangelio es lo más estúpido, lo más irracional que existe. Cuando alguien está predicando el Evangelio verdadero y hay gente no salva que diga, este hombre está loco lo que está predicando, usted dígase a sí mismo, bien Freddy, vamos bien, porque así debe ser. Amén. Vamos por buen camino. Cuando alguien predica el Evangelio y alguien le diga a la salida, tu mensaje me ha ofendido, usted dígale, qué bien, justamente eso me propuse. Vamos bien. Entonces, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Mire, si usted lee, ¿cierto? El versículo 15, 1:15 de Romano, dice lo siguiente. Así que, en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué? Pablo está diciendo que va a ir a predicar el Evangelio a Roma. Dice, porque no me avergüenzo. Roma, la capital del Imperio Romano. Roma, la máquina de hierro, el látigo de hierro. Una milicia que hasta el día de hoy da que hablar en las estrategias militares. Amén. Roma, la bestia romana, los césares de Roma. Intelectuales, filósofos, además de los griegos, que ahí abundaban los filósofos. La élite del imperio. Los paterfamilia. Pablo va a dirigir su carta allá. ¿Por qué Pablo dice? Diciendo en el 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros, que estáis en Roma. ¿Por qué razón? Porque no me avergüenzo. ¿Por qué Pablo hace esa aclaración? Por lo que ya venimos diciendo. Humanamente hablando, Pablo tenía todo por qué avergonzarse del Evangelio. Amén. No es glamuroso predicar el Evangelio, de acuerdo a la lógica de este mundo. Pablo no iba a impresionar a los romanos con su dialéctica. Pablo no iba a ser recibido en alfombra roja por el jet set romano. Usando lenguaje contemporáneo, si hubieran existido los programas de farándula o los programas en la mañana en Roma, estoy usando un anacronismo, se entiende, pero estoy ilustrando, Pablo hubiera caído en la burla mediática. Amén. Pablo, como el hombre más ignorante, le hubieran hecho bullying, usando esa terminología moderna. Pero Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. O sea, esto me está iluminando, o estoy entendiendo con esto,
que Pablo entendía algo del Evangelio que el hombre natural no entendía del Evangelio. Amén. Lo que para el resto era una vergüenza, para Pablo no lo era. Amén. ¿Qué entendía Pablo de aquello? Hermanos, en Roma se rendía culto al hombre fuerte, al soldado. En Grecia, a los dioses griegos, a los filósofos, humanismo. ¿Entiende? El hombre canonizado en la ideología de la sociedad. Y que de repente Pablo llegue hablando de Jesucristo. Estoy hablando en términos humanos. Un tipo que pertenece a la raza judía, que fue crucificado por los mismos servidores del Imperio Romano. Un crucificado. Un tipo crucificado. Pobre. Pobre. Murió en una cruz. El tipo no se defendía. Callaba. Oye, diríamos en términos argentinos, oye, che, me venías a predicar un fracasado. Me venís a predicar a un fracasado, de acuerdo a la lógica del mundo. Amén. Un mensaje estúpido. ¿Cómo se te ocurre que la solución va a estar en ese fracasado de Nazaret? Acá tenemos dioses extraordinarios, incluso esculpidos. ¿Se acuerdan las estatuas? Culto al cuerpo, a la estética del cuerpo. ¿Cuántas canciones faltan? Entonces Pablo lo que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Me da la impresión que Pablo entendía claramente lo que había pasado en las 3 horas de oscuridad en la cruz. Lo que significaban las 3 horas de oscuridad de las 12 del día a las 3 de la tarde, cuando Jesucristo clamaba, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, con la comprensión que Pablo tenía del Evangelio, juzgaba la sabiduría de este mundo como tonta. Amén. Amén. La sabiduría del sabio de este mundo ha sido juzgada como tonta. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso que el Evangelio, aunque es considerado una tontería por el mundo, sin embargo, quien entiende lo que realmente es el Evangelio, lo que está pasando realmente es que Dios juzga la sabiduría de este mundo. Y Dios le está diciendo a la sabiduría de este mundo, en otras palabras, a mí no me place salvar a los hombres con la sabiduría del mundo, sino con la locura de la predicación. Amén. No locura en el sentido de cómo se mueve el predicador, sino en el sentido de que el mensaje parece una estupidez para el mundo natural. Porque los predicadores antiguos, cuando leían que Dios salvaba por la locura, contra más loco, creían que era más efectivo. Y no era eso. Amén. Y no estoy diciendo que esté en contra de las expresiones carismáticas de un predicador, solo que no es eso. Amén. Entonces, el Evangelio no avergüenza. La única manera para no avergonzarse del Evangelio es que por la gracia de Dios uno entienda en alguna medida el Evangelio. Amén. ¿Por qué la gente no predica? Incluso estoy hablando de los cristianos, dejando la excepción fuera de aquellos que sí predican. ¿Por qué la gente no predica? Porque en el fondo les da vergüenza. ¿Por qué? Porque la lógica de este mundo, lo que nos está diciendo nosotros los predicadores cuando queremos predicar es, ¿cuál es la censura de ellos hacia nosotros? Ya salió con su chancho al hombro.
Y que te apliquen ese juicio, avergüenza mi carne, avergüenza mi lógica humana. Nadie escapa de eso. El Evangelio sí avergüenza humanamente hablando. Sin embargo, cuando entendemos por la gracia de Dios el Evangelio, ya no avergüenza. Gloria a Dios. Entonces lo que no avergüenza lo puedes predicar. Por eso, una de las razones para predicar es que el Evangelio no avergüence. Y para que no avergüence, tienes que entender lo que es el Evangelio. Amén. Y no puedes entender aparte de las Escrituras. Amén. No puedes entender aparte de las Escrituras. De ahí nacen justificaciones como por ejemplo cuando alguien sale a su trabajo. Yo prefiero predicar con el testimonio. Si bien es cierto, el testimonio es fundamental y debemos vivir de acuerdo a lo que predicamos, totalmente de acuerdo. Sin embargo, esa expresión se ha vuelto una excusa para no predicar nunca. Amén. En la práctica es una excusa. Para un creyente verdadero, el ser cristiano debería estar hasta en su currículum. El Evangelio no avergüenza para aquellos que entienden la verdadera naturaleza del Evangelio. Amén. Debe ser una honra predicar el Evangelio. Una honra que los ángeles desean. Gloria a Dios. Sin embargo, se les concedió a nosotros. Amén. ¿Qué privilegio tenemos al predicar el Evangelio y juzgar la sabiduría de este mundo? Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Del Evangelio. Amén. De otras cosas tendríamos que avergonzarnos. Amén. Bajo esta lógica, quiero redimir a nivel discursivo la expresión que conocemos como sinvergüenza. La expresión sinvergüenza, en cuanto a su semántica, se entiende que una persona sinvergüenza es una persona que puede hacer cualquier barbaridad, cualquier cosa mala, sin embargo es tan cara dura que no se avergüenza. Y en ese sentido se está usando el término sinvergüenza en un sentido peyorativo negativo. Y en ese sentido, obviamente está mal ser sinvergüenza. Sin embargo, yo quiero usar ese término en un sentido correcto, positivo. En ese sentido, Pablo era un sinvergüenza. Porque no tenía de qué avergonzarse. Amén. Al contrario, era una honra que esté predicando el Evangelio. Así que, como aplicación a la iglesia, acá, en ese sentido positivo, en cuanto a predicar el Evangelio, estimados y amigos, volvámonos unos sinvergüenzas para predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Gloria a Dios. O sea, Dios está llamando a sinvergüenzas que no se avergüencen del Evangelio verdadero. Amén. ¡Wow! Esa es una aplicación para la iglesia y para todos aquellos que escuchen después este video en las redes sociales. Por la gracia de Dios. De hecho, fui tentado a poner como título de este sermón Pablo el sinvergüenza. Pero después no quise, porque si bien es cierto, ilustraba un solo punto y la idea es que el título ilustre todo. Amén. Pasamos al segundo punto. El Evangelio es poder de Dios. Aquí vamos a ver 4 subpuntos. Dentro de este segundo punto vamos a ver la naturaleza del Evangelio, vamos a ver el propósito del Evangelio y vamos a ver los objetos del Evangelio. La naturaleza del Evangelio. Porque
es poder. Subraye, es poder. Amén. La naturaleza del Evangelio, porque es poder de Dios. Evangelistas, escuchen. El Evangelio es poder de Dios. ¿Entienden lo que eso significa? El Evangelio es poder del evangelista. No. Amén. El Evangelio es poder de Dios. Dios. Dios tiene el patrimonio exclusivo y absoluto del poder del Evangelio. Amén. Cuando decimos que el Evangelio es poder de Dios, haga conexión con el atributo de la omnipotencia. Vayamos a la teología propia. Amén. Omnipotente. ¿Dios es omnipotente? Veamos ilustrativamente hablando, cuando Dios hizo despliegue de su poder, cuando creó. Vamos a Génesis capítulo 1. Mire lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 3. 1.3, mire lo que dice 1.3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo y se hizo. El poder de Dios. Gloria a Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El versículo 6, mire. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas y estaban sobre la expansión, y fue así. Dios no conversó cuando creó. Amén. Dios mandó Amén. y fue hecho. Por esa razón, ilustrativamente hablando, la predicación del Evangelio no debe ser una conversación. Gloria a Dios. Debe ser una proclamación. Amén. El 9 lo que dice. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y cúbranse lo seco. Y fue así. El 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Amén. Volvamos a Romanos. Romanos 1:16. Porque, refiriéndose al Evangelio, porque es el Evangelio, porque es poder de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué los evangelistas hacen tanto show? Me pregunto yo. Nótese que yo no estoy negando expresar emociones. A lo que voy yo es cuando se cree que porque hacer esas cosas va a causar algo. Amén. Si bajo las luces para hacer el llamado, bajemos las luces para que el llamado sea más romántico. O voy a apelar a alguna enfermedad que tenga alguno de los miembros para que por ese lado como que me lo agarre. Quizás tiene un hijo enfermo, entonces voy a aprovechar la oportunidad como anda sensible para hacerlo pasar al altar adelante. Amén. Como si Dios no tuviera poder y tuviera que manipular con el hijo a la persona. Amén. ¿Qué Dios tan penca tienen algunos evangelistas, no? Los voy a hacer llorar, los voy a hacer llorar. Porque cuando estén un poquito sensibles, como que les dan ganas de levantar la mano. Dios me respalda porque pasan varios al altar. Y pasan llorando. Claro, no los ves nunca más, pero según él, Dios lo respaldó. En un concierto de Ricardo Arjona, yo he visto que la gente llora más.
No, es que cuando yo predico se siente una cosita. No, eso es piel de gallina, eso no es unción. Eso lo siente todo el mundo. Yo hasta con Shakira siento eso. Y yo no sé por qué dicen que la unción como... Pero si todo salvo tiene la unción, lea la Escritura. Amén. Entiendan, evangelistas, predicadores, que el Evangelio es poder de Dios. Gloria a Dios. Que cuando Dios quiere salvar, ¿usted cree que alguien va a impedir a Dios salvar? ¿Realmente creemos que algo puede impedir que Dios salve? El Dios que dijo y fue hecho. ¿Creen ustedes que va a tener problemas cuando quiere salvar? Amén. Los teólogos dicen que cuando Dios salva un alma, dispensa más poder que lo que dispensó cuando creó el universo. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el universo lo trajo de la nada a la existencia. Amén. En cambio, un salvo, a uno que está muerto, lo resucita. Gloria a Dios. Un evangelista no se preocupa cuando Dios no salva a alguien. Se alegra cuando Dios salva. Pero no entra en crisis de fracasado cuando nadie manifiesta fe. O no entra en crisis cuando nadie pasa al altar. Lo que él realmente debe preocuparse, el evangelista, es de ser fiel a la exposición del evangelio. Amén. Porque él sabe que si Dios quiere realmente salvar a alguien, lo va a salvar en cualquier momento, porque la palabra ya fue sembrada. Amén. E incluso lo puede salvar cuando levantó la mano en otra iglesia, creyendo que ahí Dios lo estaba salvando por eso, pero en realidad lo salvó por lo que el predicador le predicó en otra iglesia. Amén. Aló, Amén. Aleluya. aló. Gloria a Dios. Porque es poder de Dios. De hecho, esta palabra en griego es dinamis. De ahí viene la palabra dinamita. Pero no crea que se refiere dinamita en el sentido explosivo, porque eso sería un anacronismo. Sería una eisegesis. No, es poder dinámico. Poder, ilustrativamente hablando, es como que se genera electricidad. Porque el poder de una dinamita destruye. Amén. En cambio, el poder dinámico da energía. Cuando Dios salva a alguien, es como que le lanza un poder eléctrico y resucita al muerto. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Algunos sienten electricidad todos los domingos en sus iglesias y danza para allá y danza para acá. Pero dudo que sea el poder de Dios. Amén. Porque el poder de Dios resucita al muerto. Amén. En cambio, estos danzarines, dejando alguna excepción fuera, danzan, pero son los mismos diablos de siempre. Amén. Mire, el Evangelio es poder de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:5. Uno 4, ¿ya? Del 1:4. Primera de Tesalonicenses 1:4 hacia adelante. Vamos a romper algunos mitos. Primera a los Tesalonicenses 1:4 hacia adelante. Amén. Dice así. Porque conocemos, primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 hacia adelante. ¿Ya? Dice. Aquí está hablando el apóstol Pablo también. Porque conocemos
hermanos amados de Dios, vuestra elección. La doctrina de la elección está ahí. Amén. Miren lo que está diciendo Pablo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Gloria a Dios. Yo le preguntaría a Pablo, ¿y por qué conoces, Pablo, la elección de los hermanos? Ya, el versículo 5 dice, pues, ahí está la respuesta, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, Gloria a Dios. sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuisteis entre vosotros por amor de vosotros. ¿Qué significa esto? Gloria a Dios. Que los predicadores del Evangelio aquí no está diciendo que cuando el Evangelio llega en palabras solamente sea algo malo. No está diciendo eso. Lo que pasa es que cuando alguien predica el verdadero Evangelio, se manifiestan dos fenómenos, providencial y soberanamente hablando. ¿Cuáles son estos dos fenómenos? Van a haber veces, por ejemplo, que usted va a ser invitado a aquel lugar a predicar el Evangelio, ¿cierto? Y supongamos que no se salve nadie. Bueno, no se va a salvar nadie porque el Evangelio ahí llegó en palabras solamente. ¿Es malo eso? No, no es malo. Pero usted lo invitan a otro lugar o va a predicar a otro sector y curiosamente usted predica en palabras, obviamente. Pero sin embargo Dios salva. Y usted dice, acá no llegó en palabras solamente, sino en poder. En manifestación de poder. El Evangelio siempre es poder, pero otra cosa es la manifestación del poder. En salvación. Pero ¿cómo se entiende esto? Entonces la lógica pentecostal folclórica diría, es que acá Dios nos salvó porque el predicador no se había preparado, no había ayunado, no estaba en comunión y todas esas cuestiones que se dicen. Pero el otro allá, sí, ese oró harto, por eso Dios lo respalda, porque él oró, porque él ayunó. Yo no estoy diciendo que no haya que orar, ni estoy diciendo que no haya que ayunar, hay que hacerlo. Lo que yo estoy diciendo, que esas no son las razones por las cuales Dios salva. Amén. Amén. ¿Salva o no salva? La verdadera razón para que se manifieste el poder salvador del Evangelio es porque tiene que darse una condición soberana. ¿Sabe cuál es? Es que Dios en ese lugar tenga elegidos desde la eternidad. Gloria a Dios. Elegidos desde la eternidad. Por eso el texto dice, porque conocemos, hermanos de Dios, vuestra elección. ¿Por qué conocemos por qué vosotros conocéis por qué Pablo conocía que esa gente había sido elegida desde la eternidad para salvación? Porque cuando les predicó el Evangelio no solo llegó en palabras, sino en poder y lo salvó. Gloria a Dios. Amén. De manera que el logro no es del evangelista Amén. o de la preparación que tenga o no tenga el evangelista, aunque debe tenerla. Debe prepararse en la Biblia, debe prepararse en santidad, en búsqueda de Dios. Debe hacerlo, yo no estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es que cuando se predica el Evangelio, el verdadero Evangelio, no hay gloria para el hombre. Lo único que pasa es que Dios en la eternidad eligió a unos cuantitos que habían ahí, entonces manifestó el poder salvador del Evangelio. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Está entendiendo? Amén. Amén. Así que ayune para buscar a Dios, para estar en comunión con Dios, pero no ayune o ore para después creerse que por esas razones Dios salva. Y gloria para mí, no, respete uno de los principios de la Reforma Protestante, Soli Deo Gloria, la gloria para el Señor en la salvación del Alfa a la Omega. Él salva, Él salva, Él salva, Él es la gloria, a Él es la gloria, no es del evangelista, no es del estilo del evangelista, no es porque se vea bonito el evangelista, no es como se vista el evangelista, no es por esas cosas, es porque puede que haya un elegido y Dios lo salva. Gloria a Dios. Amén. Le regala la fe salvadora. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto, 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 no de vosotros. Amén.
Aleluya. No por obras para que nadie se gloríe. Porque es poder de Dios. No es poder explosivo, es poder dinámico. Tiene que ver con la omnipotencia de Dios. ¿Se imagina a Dios ejerciendo su omnipotencia y el evangelista diciéndole te ayudo? Eso es ofender a Dios. ¿Estoy negando que el evangelista deje de ser expresivo? No. ¿Estoy abogando por los predicadores pingüinos? No. Lo que estoy diciendo es que no es por la habilidad del predicador. Amén. No es porque grite, no es porque sea silencioso, no es porque sea carismático, no es porque sea un pingüino, no es por eso, no es por eso, es porque Dios en su soberanía decide salvar y punto. Amén. A Él sea la gloria. Amén. El propósito del Evangelio. ¿Por qué es poder de Dios? ¿Por qué es poder de Dios? Para, ahí está el propósito, la palabra para salvación. ¿Para salvación a secas? No. Para salvación a todo aquel que cree. Amén. Ahí entra el medio de la salvación. El instrumento, la causa instrumental. La fe, sola fide, en términos de las 5 solas. Sola fide. Sola fide. No fe más obras, sino sola fide. Amén. Pero esa fide no está sola. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Somos salvos solamente por medio de la fe, no por las obras. Sin embargo, la fe que salva no está sola. Está con obras. ¿Qué es eso? Es que la fe sí o sí terminará produciendo obras en el que ha sido salvado. Amén. No por ser salvo por obras, sino porque es salvo. Por eso obra. Ahora, esa manifestación de obras, en algunos comienza antes, en otros más lento, eso ya es soberanía de Dios. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso no significa que creíste hoy y mañana serás un puritano 2.0. No, porque hay algunos radicales ahí que también distorsionan la cosa. Amén. Hay que preguntarle a los hermanos de Corinto nomás que eran unos verdaderos carnales. Sin embargo, Pablo les llamaba santos. Amén. Después de mucho tiempo de ser salvos, recién quemando los libros de magia, los lindos. Pero eran salvos. El propósito del Evangelio, para salvación a todo aquel que cree, es una fe que genera a Dios por su poder. Es un don de Dios, porque el muerto no puede producir fe. De hecho, hay una ilustración. A veces la gente piensa que la salvación es de esta manera. Hay alguien en un barco, en un bote, digamos mejor, y hay alguien que se está ahogando, ¿cierto? Y alguien que está arriba del bote. Entonces la gente ve así la salvación, como alguien tirándole un salvavidas, o pasándole la mano, y lo salvó. La gente ve así la salvación. Pero en realidad eso no es lo que pasa en la salvación espiritual. En la salvación espiritual lo que pasa es lo siguiente. Tenemos un hombre arriba de un barco, arriba de un bote. Tenemos el mar. Y tenemos a alguien que está en el agua, pero no está ahí pidiendo así, ahogándose, sino que está en el fondo del mar y está muerto ya. Está muerto. Ese es el cuadro ilustrativo correcto de la salvación. ¿Y cómo se produce la salvación? El que está en el bote se tira al agua, va al fondo del mar, lo toma, lo saca, lo arrastra, lo sube al bote, y una vez que está en el bote lo queda mirando y le dice: ¡resucita! Y la persona resucita. Ese es el cuadro de la salvación. Por eso que nadie puede creer si Dios primero no lo resucita. Amén. Tenemos que nacer de nuevo. Recién ahí Dios nos regala la fe.
para creer en Jesucristo. Porque ningún muerto puede creer. Tienes que resucitar primero y después creer. Amén. Y siendo más preciso aún, al que está en el bote le dice resucita. Y ese que resucita, en ese momento exacto aún no es salvo. Tiene que creer en quien le salvó. Amén. Recién ahí lo saca del mar y lo pone en tierra, salvo, vida eterna. Amén. No hay mérito humano. Ahora, obviamente la fe salvadora la ejerce el que ya ha sido resucitado. Pero es una fe que Dios regaló. Es una fe sobrenatural. No es la fe natural que todos podemos practicar. Una fe natural. Una fe ciega. No es esa fe. Muchos creen en Cristo de esa manera, naturalmente. No, no, no. Es la fe que Dios regala por su gracia. Entonces, para salvación a todo aquel que cree, los objetos del Evangelio, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente y también al griego. Aquí no estamos hablando de una superioridad racial o étnica, que quede claro. No, aquí se está hablando del aspecto cronológico, porque obviamente Dios visitó a los judíos primero y después vino al mundo gentil. No es que los judíos tengan más derecho a ser salvos, no vaya por ese lado. No, es simplemente cronológico. Al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio primero llegó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pedro predicó a los judíos en Pentecostés. Después Dios llamó al apóstol Pablo para que lleve el Evangelio al mundo gentil. Por eso Pablo es el apóstol a los gentiles. Así que esos son los objetos de la salvación. Al judío y a los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. O sea, nosotros. Amén. ¿Ya? Así que esto es independientemente de la metodología que Pablo usaba cuando predicaba. Que primero iba a la sinagoga judía y después se volvía al mundo gentil. ¿Ya? No es en ese sentido que está hablando aquí. En este sentido simplemente es cronológico. ¿Ya? Entonces, llevamos 2 puntos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Pasamos al último punto. Punto 3. El Evangelio revela la justicia de Dios. El Evangelio revela la justicia de Dios. Aquí vamos a ver 2 cosas. El lugar donde se revela la justicia de Dios. ¿Dónde se revela la justicia de Dios? Esa es la pregunta que vamos a responder. El lugar donde se revela la justicia de Dios. Punto 2. El medio y el propósito de la justicia de Dios. O sea, ¿cómo obtengo? ¿Y cuál es el propósito de esa justicia? Amén. Es decir, ¿dónde está la justicia? ¿Por qué medio la obtengo? ¿Y qué propósito tiene? El texto dice, porque en el Evangelio, mire, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Pablo, ¿dónde se revela la justicia de Dios? Otra pregunta mejor. Pablo, ¿qué es la justicia de Dios? Otra pregunta. Pablo, ¿dónde se revela la justicia de Dios? Y ahí responde el texto, en el Evangelio. Hermano, el único lugar donde el hombre se le revela la justicia de Dios, el único lugar es en el Evangelio. Gloria a Dios. Amén. Hay que entender qué es el Evangelio, pero por el momento sabemos que es ahí donde se revela la justicia de Dios. Tenemos que entender qué es la justicia de Dios, pero al menos sabemos que la justicia de Dios es la que se revela en el Evangelio. Amén. No importa. Esto es fundamental que lo entienda el evangelista, el que predica el Evangelio. Porque en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio en términos resumidos? La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Son todos esos hechos. Los hechos de la crucifixión, los hechos de la sepultura y los hechos de la resurrección.
La resurrección siendo como lo que avala que lo demás fue aceptado por el Padre. Gloria a Dios. En otras palabras, yo decía en Valdivia que la resurrección es la boleta que el Padre da. Es como decir, acepto el pago, ahí está la boleta y la garantía de que pagaste y que yo acepté el pago. Amén. Por eso que si la resurrección no existe, nada vale. Amén. Todo es vano, toda nuestra fe es vana. Pero como existe la boleta soteriológica, la boleta de la salvación, que es la resurrección, eso significa que Dios aceptó el sacrificio. Eso significa que algo pasó en esas 3 horas de oscuridad. Eso significa que en la tumba, era imposible que lo retenga, era imposible que retenga al Mesías. Imposible, porque el sacrificio había sido aceptado. La tumba no lo podía retener. Ese es el poder de la tumba vacía. Amén. ¡Wow! Y eso es lo que nosotros celebramos hoy. Celebramos la resurrección. ¿Por qué la iglesia local se junta al culto el primer día de la semana, que en nuestro contexto equivale al domingo? ¿Por qué? Porque comunitariamente estamos comunicando el mundo. Creemos no en alguien que está muerto. Amén. Creemos en el resucitado. Amén. Amen. Buda no resucitó. Zoroastro no resucitó. Gloria a Dios. Mahoma no resucitó. Cristo resucitó. Amén. Amén. Y lo celebramos todos los servicios. Él resucitado, Él resucitó, Él resucitó, Él resucitó. Y no solo eso, sino que viene pronto. Amen. Aleluya. Amén. Con la cena del Señor, porque la muerte del Señor anunciáis. ¿Se da cuenta que todo está relacionado con el Evangelio? Amén. Porque la muerte del Señor cada vez que comiere y beber esta sangre. La muerte del Señor anunciáis. O sea, cuando celebráis la cena estás predicando el Evangelio a través de los elementos. Solamente, eso es lo que está pasando. Cuando bebes el vino, cuando bebes, comes el pan, ¿qué es lo que estás diciendo en el fondo? Simbólicamente estás predicando el Evangelio, la realidad del Evangelio. La muerte del Señor anunciáis. Hasta que Él venga, dice. Hasta que Él venga. O sea que también está unido a la escatología. Cristo viene. Cristo viene. Hay algunos que cuando predican el Evangelio se olvidan de esa parte final. No. Cuando se predica el Evangelio también hay que decir, Cristo viene. Amén. Por eso que la cena del Señor es una proclamación profética simbólica de la muerte y resurrección de Jesucristo. Muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Eso es el Evangelio. El Evangelio de Dios. El corazón es Jesucristo. Y el corazón, la doctrina de la justificación. Ahora, la justicia de Dios. Dios tiene un atributo de su justicia. ¿Dios es justo o no? Amén. Amen. Aquí nos está hablando del atributo de la justicia de Dios. ¿De qué se está hablando entonces? La cruz es un juicio. Usted tiene que mirar la cruz como un juicio. Dios ejecutó juicio en la cruz. Amén. Entonces yo podría decir, claro, ¿es verdad que el Padre derramó la ira sobre el Hijo en la cruz? Sí. El Hijo tomó la copa. Es verdad. ¿Es verdad que el Padre abandonó al Hijo en la cruz desde el punto de vista sustitutorio? Es verdad. Eso es el Evangelio. No estamos negando eso. Es verdad que todo el peso de la ira, el machete de Dios, la espada de Dios, la espada de venganza de Dios, la espada del querubín que protege Edén, cae sobre la cruz. Aleluya. El buen entendedor que entienda. El querubín protector, el que protege la santidad de Dios. Todo aquel que aquí estoy hablando ilustrativamente, no estoy alegorizando. Ilustrativamente hablando, es como todo aquel que hubiera vuelto al Edén se iba a encontrar con la espada que se revolvía, que es representación de la ira de Dios, la santidad de Dios. Bueno, ilustrativamente hablando, hubo uno que un día se enfrentó al querubín, pero no fue cualquiera,
Amén. Era uno mayor que el querubín, Amén. el impecable, el perfecto, el rey de los siglos. Se hizo carne, Gloria a Dios. habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, Señor. Ahí estaba. Sin embargo, llevó nuestros pecados, se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos. Amén. El Padre lo molió en la cruz y Él no abrió su boca, excepto cuando su Padre no lo miró. Amén. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Juan 19:30, consumado es, ha sido cancelado. Amén. Ha sido cancelado, está pagada la deuda. Amén. Amén. La reputación de la santidad del Padre vuelve. Gloria a Dios. El Padre, el Hijo satisfizo las demandas de santidad del Padre. Amén. Dios resistió a Dios. Ahí en la cruz. La ira de Dios, ¿será esa justicia a la cual se refiere Pablo? Aquí específicamente en el 1:17. No creo. Si bien es cierto, eso pasó. Y eso es parte fundamental de comprender el Evangelio. Amén. Pero hilemos más fino aún. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios se muestra. Se revela. Hay un apocalipsis en la cruz. Revelación. Hay un apocalipsis. Es como que en la cruz se corrió la cortina y yo vi la justicia. La justicia que no veía la vi porque la cortina se corrió. Porque apocalipsis es correr la cortina. Correr el velo. Una justicia que estaba oculta. Pero el velo se corrió y la justicia se me mostró, se reveló. Aleluya. ¿Qué justicia es? Es la dimensión de la justicia de Dios. Que por Dios haber aplicado su justicia a su Hijo y su Hijo haber pagado. ¿Qué pasa, hermano, cuando se paga una deuda? ¿Es justo que el preso siga preso? Repito, cuando alguien paga la deuda, ¿es justo que el preso siga preso? No. Lo justo es abrir la reja y que el preso salga. Amén. Amén. Porque seguir manteniéndolo preso ya sería injusto. Amén. Ese era el conflicto que tenía Martín Lutero, porque Martín Lutero estaba ahí. Ahí estaba Martín Lutero. Martín Lutero veía un Dios vengativo, que sí, tiene que cobrar. Dios cobra porque es santo. Amén. Entonces Martín Lutero veía en la cruz a Dios ejecutando juicio, porque Él es santo, como dijo Jesús. Pero tú eres santo, ¿se acuerda? Salmo 22. Pero tú eres santo, tenía que cobrarla. Dios Padre se la cobró al Hijo en lugar de usted. Amén. Pero ¿qué es lo que produce eso como resultado? Es que ahora la deuda está pagada, hombre. Amén. Y como la deuda está pagada, entonces lo injusto es que el preso siga siendo preso. Lo justo, la justicia es la justicia de Dios. Ante ese acto del Evangelio, la justicia es que se abre la reja, se cortan las cadenas y ese malhechor, ese pecador es hecho libre. Amén. Gloria a Dios. Así es. Por eso Martín Lutero decía, parafraseándolo, a veces decía que odiaba a Dios, porque veía al Dios de juicio, que es verdad, pero odiaba a Dios. Hermano, si yo no fuera salvo, yo odio a Dios. Le odio con toda mi fuerza y con toda mi alma. Eso sucede cuando uno no es salvo. ¿Por qué? Porque uno se persigue por la justicia de venganza. ¿Quieres saber cuál es el verdadero origen de todas las depresiones que hay en el mundo? Es porque la justicia de Dios persigue al hombre natural. Amén.
Y el hombre natural es un fugitivo por naturaleza. Por eso que tiene problemas, porque anda asustado. Porque la justicia de Dios lo persigue, lo persigue, lo persigue, lo persigue. Toma pastillas. ¿Para qué? Para evitar la justicia. Pero viene igual la justicia. Porque la conciencia lo acusa, lo acusa. Por eso Martín Lutero se estaba volviendo loco. Por eso Martín Lutero a veces oraba y a veces salía corriendo diciendo ¡odio a Dios! Por eso muchos dicen que Martín Lutero estaba loco. Hasta cuando Martín Lutero, leyendo Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, pero no es la justicia de venganza, aunque existió. ¿Cuál justicia? Es la justicia de que todo está pagado, Lutero. Es la justicia de que la cuestión está pagada. Entonces es justo que tú seas libre, Lutero. Ya no te persigas por tus pecados, Lutero. Tus pecados han sido pagados, Lutero. Ahora la justicia no es enemiga tuya. Ahora la justicia de Cristo es tu amiga. Ahora es tu amiga. Es tu amiga porque es justo que por el que Él pagó, yo soy libre. Por eso que entiendan, señores, que Cristo pagó los pecados pasados, presentes y futuros, porque es la obra de Cristo. Por eso vea el verdadero evangelio, que al hombre natural lo escandaliza, lo vuelve loco, pero cuando se revela el verdadero evangelio, uno entiende que si es posible que un salvo se suicide, aún no pierde la salvación, porque aún ese pecado fue pagado. Entiendan que la salvación no es por obra. Es escandaloso. El evangelio es escandaloso. Es un escándalo para el hombre natural. Por eso yo podría adornar la explicación del evangelio, pero no hay que adornarla. Hay que poner el tropiezo. No hay que abrir la cancha. No hay que abrir la puerta. La puerta es estrecha. El evangelista debe predicar de tal manera fiel el evangelio para que ninguno que no haya sido elegido sea salvo. Mire lo que estoy diciendo. El evangelio debe predicarse de tal manera fiel para que solo los que tienen que pasar, pasen. El resto no puedan, porque la puerta se estrecha. Muchos abren la puerta practicando un falso amor buenista. No sacrifiques la integridad de la puerta, porque estrecha es la puerta. Y pocos. Así que esos evangelismos masivos, donde se salvan millones, permítanme ser incrédulo, porque la puerta se estrecha y pocos son los que la hallan. No por ser buenos, no porque sean mejores de aquellos que no la hallan, sino porque fueron elegidos por gracia. Gloria a Dios. Entonces Dios es injusto porque solo elige a pocos. Mi pregunta no es por qué Dios eligió a pocos. Perdón, mi pregunta no debe ser por qué Dios no eligió para salvación a tanta gente. Mi escándalo verdadero debe ser por qué eligió a algunos. Amén. Si ni siquiera eso merecían nada. Amén. Algunos dicen, es que Dios mató a tanta gente en el Antiguo Testamento. Dios es injusto. Mi pregunta es, ¿por qué dejó a tantos vivos? Amén. Si todos merecían la muerte. Dios no es injusto, es soberano. Eso es distinto. Es soberano. Porque en el evangelio, pero esa justicia bonita, esa justicia amiga, ¿dónde se revela? Solo en el evangelio. Gloria a Dios. Se revela. Por eso que solo algunos ven esa sabiduría oculta, esa sabiduría que Dios ocultó al mundo, que para el mundo es locura, pero para nosotros es la verdadera sabiduría, el poder de Dios. Todos piensan que nosotros andamos de cabeza. Eso el mundo piensa. Piensan que los creyentes andan de cabeza. Pero el secreto es que ellos andan de cabeza. Amén. Nosotros andamos con los pies. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Alabado.
el medio y el propósito de la justicia de Dios. Bien, se corrió el velo en la cruz, en el Evangelio. Vemos la justicia. ¡Oh, qué bonita justicia! Pero ¿cómo la obtenemos? ¿Cómo la obtenemos? ¿Por obras? ¿Por asistir a la iglesia? ¿Por comprarse la guitarra del año? ¿Por pertenecer a un grupo de oración? ¿O por pertenecer a una entidad super, ultra, macro santa, según ellos? ¿O porque son la única iglesia que tiene la sana doctrina en la ciudad? ¿Por eso? ¿Por esas cosas? No. ¿Por poner cara de cristiano? ¿Por poner cara de puritano? Eso les digo a los hermanos arminianos yo. ¿Por eso van a ser salvos? ¿Por usar la corbata? ¿Por usar un buen terno? ¿Por sentarte en el sillón roba gloria de los obispos? Porque esos son sillones roba gloria, le roban la gloria a Dios. Se la da a los obispos sentados ahí como verdaderos patrones de mundo. Eso es para el mundo arminiano. ¿Los reformados quedarán limpios de esta crítica? No, señor. Aunque tengan la doctrina correcta los reformados, no van a ser salvos por la doctrina. Amén. Solo serán salvos por el Dios de la doctrina. En términos chilenos, todos tienen que irse apaleados aquí, incluido el predicador. Amén. El medio y el propósito de la justicia de Dios, ¿cuál es? El medio es por fe. Por fe. Esa palabra por es una preposición y significa ek. Y ek significa sacar de adentro hacia afuera. Amén. Por fe. Se revela por fe esa justicia. Por fe. La fe es el instrumento que ve y en alguna medida corre el velo y ve la justicia. La fe. La fe. Fuimos salvos, hermanos, por la sola fide, por la gracia, pero por medio de la sola fide. ¿Cierto? Amén. Amén. Y dice, para fe. El propósito. Por fe el medio. Para fe el propósito. Los teólogos, hermanos, han invertido mucha reflexión en esta frase. Y hay muchas explicaciones al respecto. ¿Qué significa esta frase? Por fe y para fe. Yo tengo la debilidad a creer. Que hay muchos que creen por fe, pero caminan por obras. En otras palabras, creen por fe, entre comillas estoy hablando de esa fe, creen por fe, entre comillas, y te dicen, la salvación es por la sola fide, hermano Freddy, yo decía cuando yo fui salvo, pero debe ser mantenida la salvación por las obras. ¿Cómo es la cosa? Se obtiene solo por la fe, pero se mantiene por las obras, o por la fe más las obras. Pero ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo, predicador? Entonces, ¿que podemos pecar libremente y aún así no perdemos la salvación? No, eso solo lo piensa una mente natural. ¿Usted lo está pensando? Ya, voy a entender lo que entiendo. No solo el acto de ser salvo es por fe. Aún el caminar del Evangelio debe ser en la fe. Gloria a Dios. Porque la salvación se obtiene por fe y se mantiene por fe. Amén. Pero esta fe no es generada por el hombre, porque también ahí sería una obra en algún sentido. No, esa fe es sostenida por la obra de Dios, porque la fe es un don de Dios. O sea, que pueden haber muchos que pueden estar practicando santidad carnal. Mire lo que estoy diciendo. Santidad carnal, ¿qué es eso? Creyendo que son santos, ¿por qué? Cumplen los mandamientos de hombres de una determinada denominación. Moralismo externo.
Moralismo cultural. ¿Se acuerdan de la parábola? De este que había limpiado su casa, se había ido el demonio. Amén. Estaba lindo y chiquito, parecía un evangélico. Hay muchos que obran externamente, pero no hay realidad interna. ¿Debe haber realidad externa? Sí, pero gatillada por una verdadera realidad interna. Amén. Las obras deben ser ejercidas por la fe del Hijo de Dios. Por la fe del Hijo de Dios. Esto es maravilloso. La palabra para es eis. Eis. Eso significa introducir. Mire, la palabra por es sacar y la palabra para es introducir. Porque por es ek y para es eis. O sea, por la fe que sale y por la vida de fe que se introduce. En definitiva, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Porque algunos solo viven por el Espíritu, entre comillas, pero después practican una vida de moralismo. ¿Significa que yo estoy en contra de tener obras verdaderas? No, Señor. El cristiano tiene obras verdaderas. Pero esas obras no son el esfuerzo de la carne. Efesios 2. Amén. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Amén. las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. O sea, no pasan por ti esas obras, tú las practicas, pero son la gracia de Dios obrando en ti. Son obras que ya fueron preparadas desde antes que nacieras. Gloria a Dios. Por eso que el cristiano busca la santidad, pero él no es una santidad falsa, es una santidad genuina. Debe buscar una santidad genuina, basada en el gozo de la salvación. Buscar el primer amor por medio y el propósito de la justicia de Dios, por fe y para fe, como está escrito, y aquí viene el argumento, apela al Antiguo Testamento, a Habacuc: mas el justo por la fe vivirá. O sea, no traigo mensajes nuevos, Gloria a Dios. no soy creativo, en otras palabras está diciendo Pablo. No saco un conejo debajo de la manga, no me subo al carro del último movimiento carismático del momento. No me vuelvo loco con la adición fanática a las doctrinas de la gracia. ¡Ay! No, sino a lo verdadero, a lo sustancial. Es verdad que desde el punto de vista histórico las doctrinas de la gracia, un mayor entendimiento de las doctrinas de la gracia llegaron hace poco a Hispanoamérica. Es verdad, y gloria a Dios por su providencia. Amén. Pero quiero avisarles algo a los reformados sectarios, porque hay reformados sectarios. Reformados sectarios. Lamentablemente para ustedes, Jesucristo ya estaba obrando dentro del mundo pentecostal. Gloria a Dios. ¡Aló! Amigos pentecostales, si ustedes son realmente salvos, serán salvos aunque crean que la salvación se pierde. ¡Aló! Amén. Cuando yo veo a un arminiano realmente salvo por la gracia de Dios, a mí no me preocupa mucho que diga que la salvación se pierde. Porque la salvación es tan gratis por la gracia de Dios que se mantiene aunque alguien crea que se pierde. Amén. 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 A mí lo que me preocupa es que se suba al púlpito y empiece a predicar, eso sí me preocupa. Amén. Hay muchos arminianos salvos y hay muchos reformados que no son salvos, lo siento. Oremos al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús he predicado tu palabra. Gloria a Dios. Señor, sé que
La predicación no es por inspiración, por eso no es perfecta. Amén. Más de alguna cosita debe ser podada de la exposición. Sin embargo, te pido, Señor, que haya sido lo más fiel posible a tu palabra, porque es solo tu palabra el medio por el cual usted edifica a su iglesia Amén. a través del poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia. Gracias, Señor. Usted dijo que edificaría su iglesia. Usted y yo creo. Amén. Usted ha edificado su iglesia en estos 2000 años de existencia y lo seguirá haciendo. Amén. Amén y amén. Gracias. Mi hermano queda en este lugar y continuamos con el servicio.